Hola, buenas noches a ustedes. Estoy grabándolo en la mañana porque en la tarde no puedo. Pero pues no quise romper con el ritmo de esta lectura semanal de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que es fundamental para nuestra vida espiritual y para estar siempre abiertos palabra, a la palabra de Dios, que para, como dice el documento de la ley verbo, quiso Dios en su bondad y en su sabiduría revelarse. Si nos dirige la palabra a alguien es para revelarnos su persona, su querer. Si alguien viene aquí a la oficina parroquial y empieza, soy fulano de tal, quiero platicar un rato con usted, empieza a exponer su asunto. En primer lugar, lo que yo hago es creerle. No tengo motivos para no creerle. Si alguien me dirige su palabra, no me va a estar mintiendo desde su nombre. Me dice, soy fulano de tal, vivo en tal parte. Quiero exponerle, quiero presentarle, bueno, quiero platicar con usted, necesito, pues, externar esto que siento con respecto a mi vida o mi deseo de, pues quiero hacer una bendición de mi casa, expresa algún deseo. Y pues yo le creo, esa es la respuesta fundamental, ¿verdad? Para la comunicación humana. No me puedo decir cerrar enseguida y decir, no, no te creo nada. Después, cierto, es una palabra y una presencia física. La de Dios también es real, pero está dentro del misterio, a Dios no lo vemos. Por eso, ¿verdad? Dice, bueno, quiso Dios, es su voluntad, revelarse a sí mismo, su persona, y el misterio de su voluntad, así dice el número 2 de la ley Verbo, del documento conciliar, que cumple 60 años de haberse inaugurado el próximo 12 de octubre del 62 al 22, pues hay ya 60 años que renovó la iglesia, el concilio. Fue un momento de gran bendición de Dios para todos nosotros. Bien, ¿y para qué se revela? Porque quiere entablar con nosotros amistad, ¿verdad? Hablamos del misterio de su voluntad, ¿por qué? Porque yo reconozco que Él es mi creador, ¿verdad? Y si me creó, fue para una tarea en este mundo. No nos echó a ver qué hacíamos, no. Hay una voluntad, no es expresa, porque la voluntad de Dios sí es, decimos, bueno, que cumpla sus mandamientos, cierto, pero no basta con los mandamientos. Todos recibimos esa voluntad de Dios, amar a nuestros padres, respetar al prójimo, amarlo, servirlo, pero cada uno tiene una tarea especial. ¿Cómo la podemos descubrir en diálogo con Él?
tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, de mi persona. Por eso, ¿verdad? Revelar el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere invitarnos, quiere que nosotros compartamos su vida y que compartamos su casa, su vida eterna. Entonces se trata de un diálogo, ¿verdad? Amoroso. Dios quiere que recibirnos en su vida eterna, en su compañía. Al final de ¿por qué? Pues porque Dios nos ama y dice el mismo Evangelio, ¿verdad? Que tanto Dios nos amó que nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Se trata de abrirnos a la palabra fundamental que es Cristo Jesús, palabra hecha carne, miembro de nuestra humanidad. Y para que creyendo en esa palabra, en su evangelio, tengamos vida eterna. Vaya regalo, porque nadie es que sea, ya nomás por ser criaturas de Dios, tener derecho a la vida eterna. Por supuesto que no. Ya con lo que nos da en esta creación, pues estamos contentos. Pero nos quiere dar su vida eterna. ¿Cómo es? No tenemos ni idea siquiera. Es allá arriba, entre las nubes, ¿verdad? Tocando arpas. No me dice en ningún momento, ¿verdad? Nada más es su vida llena de amor, de luz, de paz, de felicidad. Por eso, ¿verdad? Nos abrimos a ese misterio, estamos invitados a participar, pues, de ese misterio. Bien, volviendo a recordar, porque ya está próximo el aniversario, el 60 aniversario de haber sido abierto el Concilio Vaticano II, ahora sí vamos al tema que estamos trabajando. Estamos en este siglo dramático, el siglo VI, antes de Cristo. Para esto ya ha habido una historia de aquel pueblo de Dios que tiene sus antepasados, sus padres, los patriarcas, un pueblo que inmigró y vivió en Egipto. Los egipcios se aprovecharon de su presencia, ¿verdad? Ellos hablan de esclavitud, el pueblo de Israel, así se llamaba el padre. Israel es Jacob. Jacob Israel tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos, pues, son las familias de las 12 tribus, pues, de aquel pueblo. Pero en Egipto, como que entre que ellos olvidan que Dios les hizo unas promesas a sus padres, se olvidan de Dios, ¿verdad? Hay un profeta, Moisés, que recibe esa vocación para llamarlo a la libertad y hacer una alianza. Vean, ya había hecho una alianza, decimos, con Abraham, pero más que una alianza era una promesa. Lo mismo con su hijo Isaac y lo mismo con su hijo Jacob, Israel. Ahora llega el momento, siglo XIII, en que Dios
oye los gemidos, ve los sufrimientos de aquel pueblo y envía a un mensajero, Moisés. Y Moisés, después de signos maravillosos, o sea, signos de la misma naturaleza de Egipto, por fin los egipcios los dejan salir, aunque se arrepienten enseguida y los persiguen. Y ellos a la orilla del, del Mar Rojo, así se llama, Mar Rojo, lo que divide África de Asia, es el Mar Rojo. Ahora está comunicado en el norte con el Mar Mediterráneo y con el sur, pues ya para salir a Arabia y los países orientales, invitó. Ahora está comunicado, antiguamente era tierra muy baja, por supuesto. Y entonces Moisés hace que viva ese pueblo su misma experiencia, su encuentro con el Dios vivo. Yahvé significa eso, es el Dios que vive, que está. Ese es el nombre misterioso, ni tan misterioso, ¿verdad? Él es el que está, el que vive y quiere concedernos su vida. Entonces, vean, Moisés había tenido la experiencia, pues, de ese Dios vivo en la zarza ardiendo y le va a hacer participar a su pueblo de esa misma experiencia. Lógico, ya no es una zarza ardiendo, sino es una montaña ardiendo. Son imágenes, decimos, son manera de demostrar, ¿verdad? La fuerza, el ardor del amor divino, diríamos. Y Dios establece una alianza, y una alianza es un pacto. Dios se compromete a acompañar a aquel pueblo, de estar con él, de que va a ser el pueblo elegido por Dios, porque siempre está la elección, pero con una tarea. La elección siempre supone una tarea. Esto viene hasta el Nuevo Testamento. Pablo, vean, Dios, Jesús sale al encuentro de Pablo en el camino de Damasco. Es un encuentro y empieza un diálogo. ¿Por qué me persigues? Porque a fin de cuentas, Pablo no es que persiguiera a Jesús, perseguía a los testigos de Jesús, ¿verdad? Y él vuelve a nacer, diríamos, es su vocación. Pero ¿para qué lo eligió? Nada más para que se portara bien. No, para hacerlo apóstol de los no judíos. Hasta aparece una vocación que decimos, no, ese está muy judío, era el judío, Pablo, perdón, era el judío conservador. Era el que defendía capa y espadas la identidad de su pueblo elegido. Los demás pueblos son malditos de Dios. Y sin embargo, Dios le envía a esa tarea, a esa misión. Y el mismo Pablo lo dice en carta a los Gálatas. Me llamó para ser apóstol de los no judíos. O sea, de todos. El pueblo judío pues era aquella porción de la humanidad, pero Pablo recibe hacer la tarea y Pablo, fíjense,
recuerda esa tarea que Jesús le llamó para ser apóstol de los gentiles. Y no dijo cuántos, todos los que pudieran. Por eso, si ustedes notan, la carta que escribe a los romanos, Pablo no había llegado a Roma, no conocía la comunidad cristiana de Roma, no la fundó Pablo. El fundador es anónimo. Todavía no ha llegado ni Pablo ni Pedro, pero ya los cristianos ya estaban. ¿Y por qué? Pues porque el mismo día de Pentecostés dice así San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que había habitantes de Roma que escucharon a Pedro, que se hicieron bautizar por Pedro el mismo día del nacimiento de la iglesia. Habitantes de Roma, no dice peregrinos venidos, no, habitantes que estaban ahí para la fiesta. Al regresar, ya estaban hasta bautizados por el mismo Pedro, según el relato de Hechos 2. Por lo tanto, al regresar, pues empezaron a vivir la fe y a crear pequeñas comunidades. Son pequeñas comunidades de tipo doméstico. Y Pablo, desde Corinto, la última visita que hizo Pablo a Corinto, en Grecia, les manda esa carta a los romanos. Vean el capítulo 15, es diríamos, el epílogo, la conclusión de la carta a los romanos. Y Pablo dice, no teniendo ya lugar en esta parte del mundo conocida, él ha predicado desde Jerusalén hasta el Ilírico. El Ilírico es la zona, ¿verdad?, occidental de la península de los Balcanes, Macedonia y Grecia. No teniendo ya, ¿verdad?, he trabajado desde Jerusalén hasta Grecia, pues ahora quiero llegar con ustedes pero dice, para que ustedes, convivir un tiempo con ustedes, disfrutar de su compañía y de ahí irme hasta España. O sea que Pablo piensa llegar hasta el otro extremo del imperio, la península ibérica. Generalmente pensamos que Pablo no logró hacer ese viaje. Nuestros hermanos españoles dicen que sí, Pablo anduvo por allá. No tenemos mayores datos. Vean, Pablo es consciente de que se ha sido llamado, Dios le ha dirigido su palabra por medio de Cristo para una tarea, para mostrar su amor. Eso es lo primero. Quiso revelarse a sí mismo y el misterio de su voluntad. Vean, eso es de todos. Pero pues hay que abrirnos a la fe, ¿verdad? Por más que nuestros sentidos no nos dan para tanto. Bien, entonces volvemos al Éxodo. Aquel pueblo nació propiamente como pueblo en Egipto. Dios a Abraham le había prometido ser padre de numerosos individuos, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Son exageraciones de tipo oriental, por supuesto.
Y Abraham creyó, aunque no tenía familia. Y por eso, ¿verdad? De alguna manera decimos, bueno, en Egipto se dan cuenta que ya son numerosos aquel pueblo, pero no tienen tierra, la tuvieron sus papás, pero no tienen una tierra. Dios les había prometido poseer una tierra. Por eso, ¿verdad? Abraham les recuerda, Dios me ha enviado para liberarlos y llevarles a la tierra que nos ha prometido. Y por lo tanto, ¿verdad? Ya diríamos, Dios va cumpliendo su promesa. Bueno, Moisés les lleva hasta el Sinaí, hasta el monte de la alianza. Les hace experimentar esa presencia de Dios en esa montaña. Y Dios expresa su voluntad, el misterio de su voluntad. Y ellos, los judíos, pues han coleccionado las leyes. Digamos, en el fondo está el decálogo como ley fundamental. Enseguida, lo que envuelve al decálogo en el capítulo 19-20 se le conoce como Código de la Alianza. Entre el decálogo, que son leyes taxativas, sin excepción, no matarás. Dice, pues, por ejemplo, el quinto mandamiento, no matarás. ¿Verdad? Pero eso es para cada uno de nosotros nuestra conciencia. No matarás. Pero ya en la sociedad hay que legislar. Ya supone un juez humano que puede decir, bueno, un individuo ha asesinado a su hermano. Pero entonces ya Dios lo, lo condena por esa acción. No dice eternamente. Pero aquel individuo que ha matado a algún semejante puede ir ante el juez y decirle, mira, estábamos mi familia y yo en casa y este vino a robarnos y, posiblemente a matar a alguno de mis hijos. Yo me defendí, yo maté a ese individuo. Vean, persiste el mandamiento, no matarás, pero la ley empieza a aclarar los asuntos. ¿Fue accidental? ¿Fue en defensa propia? ¿O lo que ustedes quieran? Eso es el código, supone una sociedad, un juez, suponen testigos. Vean, entonces vienen pues los códigos. El código de la alianza es el primer código, muy sencillo, muy tranquilo, y ese es el original. Después, pasado el tiempo, vienen otros dos códigos muy, diríamos, voluminosos. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, se necesitan legislar más cosas. Y tenemos el código deuteronomista, si lo conocemos,
Ese código, ¿dónde está? Pues en el quinto libro, Deuteronomio, con discursos de preparación, o sea, decimos son como dos discursos que enmarcan el código deuteronomista, dos discursos de Moisés, de alguna manera dando el motivo de ese código deuteronomista. Y después el código sacerdotal, que comenzó, les he puesto ahí, con un código muy más sencillo, la ley de santidad. Es diríamos, el originario de esas leyes sacerdotales que, por supuesto, se centran mucho en la cuestión del culto, o sea, nuestra relación con Yahvé, por medio de los sacrificios de animalitos. Hay distintos tipos de sacrificios, de comunión o de holocausto o de penitenciales. Vean, empieza a desplegarse un mundo de normas de tipo cultural. Esto vas a hacer, esto no vas a hacer. Lógicamente, tiene que verse también quiénes van a realizar esos sacrificios. Y por eso comienza con el asunto de los sacerdotes. ¿Y dónde se va? ¿Y cómo va a estar? ¿Dónde va a ser esos sacrificios? Pues estando en el desierto va a ser la tienda de campaña, la tienda del encuentro le llaman. Pero, ¿verdad? Ya llegados a Tierra Santa, va a insistirse en Jerusalén. Pero en el principio, pues, cada tribu tenía su altarcito, su lugar de culto. Para reunirnos fue la dificultad, por eso, ¿verdad? La insistencia. ¿Y cómo son los ornamentos sacerdotales? ¿Por qué se va a vestir distinto? El padrecito, ¿por qué se va a poner un hábito blanco, una capa adornada de colores? Vean, vienen los temas. Después para con el pueblo, también el pueblo tiene que prepararse a ese encuentro. Por eso, la ley de santidad tiene que evitar ser impuro para encontrarse con Dios. Vean. Y entonces también están las leyes de pureza. Nos llama la atención porque siempre el tema de la sangre y el tema de las relaciones sexuales. ¿Por qué decimos, porque eran unos mojigatos? No, porque sobre todo, ¿verdad? La realidad sexual genera vida, muerte. Y lo mismo la sangre es signo de vida, pero también de derramamiento de muerte. Por eso tienen que cuidar esos dos aspectos. Las fiestas vendrán al final del mismo código de la santidad. Vienen las fiestas de origen rural, ¿verdad? Ese calendario de fiestas, decimos, pues es de alguna manera el que ya tenían los antiguos. Porque la fiesta de la Pascua, así llamada, es una fiesta de pastores.
¿Por qué? Porque los pastores, pasado el frío invierno, se disponen, se levantan de su madriguera, de su invernación. Cuando empiezan los primeros calorcitos, pues la primavera, como eso es indeterminado, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Es movible. Pero un buen pastor sabe que con la luna nueva de marzo a abril, que comienza la primavera, pues ahí se tienen que levantar de su postración, de su flojera, de su pandemia, salir ya de sus tiendas. ¿Se imaginan los olores que saldrían de aquellas tiendas, ¿verdad? De campaña? Aromas, ¿verdad? Y disponerse a, hacer un nuevo, a empezar a caminar, buscando los pasos para sus rebaños, los nuevos pastos, la nueva naturaleza. Lógicamente las mujeres tenían que preparar el pan y entonces hacían panes ácimos, porque el pan ácimo es para el camino, dura más, no se corrompe tan fácilmente como el fermentado. Por lo tanto, vean, esa fiesta que nos conocen como Pascua, decimos, bueno, Pascua significa paso. Paso de una situación de pereza a una situación de poder sentar caminar. De una situación de muerte como es invierno por el frío, a una situación de la naturaleza empieza a renacer, pues también el hombre tiene que renacer. La fiesta de la Pascua. Pero ellos, antes de ponerse en camino, hacen una comida ritual, un sacrificio a Dios. Matan un cordero, ¿verdad? Un cabrito, según. Lo sacrifican, pero es un sacrificio de comunión. No es un sacrificio de holocausto. Holocausto significa se quema toda la víctima. Como quien dice, es para Dios solo el holocausto. Mientras los sacrificios de comunión, Dios convive, comparte con aquella comunidad y les invita a comer. Por eso pues se come cordero asado. Y los sacerdotes andan que lo empiezan a buscar, que si se van a encender 2 velas, que si se va a sacrificar de esta manera el cordero, no se le debe romper ningún hueso, el cordero en la sangre no la van a consumir, porque es vida, es símbolo de la vida, más bien con esa sangre van a pintar las palos, ¿verdad?, de la entrada a la tienda. Si tenían ya casa, pero eso ya sucedió en Palestina. Lógicamente era la puerta de la casa, símbolo de vida. El ángel, ¿verdad?, respetaba que envió en aquella sangre la vida. Y dirá ¿cómo se llama este poeta? Dice, ¿qué viste, ángel, en esa sangre? La sangre de un cordero, no. La sangre del Hijo de Dios. Vean, la sangre de Cristo va a ser símbolo de esa sangre, es una realidad del signo del cordero. Y su sangre nos va a librar de la muerte del ángel exterminador.
Vean, empieza y se junta lo de los panes también. Van a comer pan así. Durante 8 días, las fiestas duraban 8 días. Y entonces, vean, esa es la primera fiesta. Los orígenes son los pastores. Allá en mayo, junio, comienzan las primeras cosechas de los granos que produjeron más pronto, porque es irregular el crecimiento. Ándale, pues la primera gavilla la vas a llevar, gavilla es la vas a tener que llevar al templo como ofrenda y después ya podrás disfrutar. En la fiesta pues de largas porque tienen que entregar ese diezmo, esa primera gavilla. Decimos, pues es para pagarle a Dios, sí, para pagarle a Dios su generosidad, Dios no necesita. Pero sin embargo el ser humano agradece. Esas fiestas se celebraban 50 días después de la Pascua. O sea, 50º día en griego se dice Pentecostés. O sea, y Lucas es el que muy especialmente nos pone el nacimiento, en Hechos, el nacimiento de la iglesia. Para los judíos, bueno, ahorita lo vemos. Estas dos fiestas, bueno, y la tercera fiesta era la fiesta conclusiva. Por eso se preparaba con antelación, porque era la cosecha final de la uva, de los higos, de los árboles frutales, de todo. Sobre todo desde la uva. Si no, pues ¿cómo se haga? Si van a comer el pan, se atragantan, por eso es la fiesta de la vendimia. Y también con ofrendas iban a Jerusalén a ofrecerle a Dios para agradecerle. Vean, esos agradecimientos, lo del cordero o lo de los frutos, es interés. Y el interés tiene pies. ¿Por qué se ofrece un cordero? Yo le doy a Diosito un cordero, pero Él tiene que darme muchos corderitos, multiplicar los rebaños. Yo le regalo un manojo de trigo, Dios, para que Dios haga fértiles mis campos y salga muy grande cosecha. Vean, son fiestas. Y lo mismo en esta última fiesta se le conocía como de las tiendas. ¿Por qué? Porque vendían tiendas de campaña. Porque para recoger los frutos, sea naranjos, o sea uva o lo que quieran, hay que ir allá y no se puede hacer en un día. Por eso son varios días en donde el que va a piscar va a permanecer allá, al descampado, ¿no? En chozas, hechas de ramaje, de lo que quieren, de pan, lo que sea. Vean, pues porque se pasaban la noche en los campos. Porque al día siguiente había que madrugar para ir a trabajar a los campos y recolectar. Y solo al final regresaban a Jerusalén cantando aleluyas y celebrando la fiesta de las tiendas. La acción de gracia para que Dios se acuerde y nos mande muchos frutos. Vean,
Las tres fiestas son fundamentales. Hubo una cuarta, pero esa cuarta ya es de la época del siglo segundo, antes de Cristo, la de la dedicación del templo que hizo Judas Macabeo. ¿Pero para qué? Para recordar que Dios es el Señor. Él es el único soberano y el que permanece en él alcanza la salvación. Entonces venía a tener los aspectos. Y decimos, esas tres fiestas no se habían quedado para celebrar la naturaleza, sino para reconocer a Dios como el único creador. Por lo tanto, viene en esa fiesta, ¿verdad? Se recuerda las maravillas de la creación, en la elección que ha recibido el pueblo y siguen su camino. Diríamos que es tres fiestas que nos hablan de los tres momentos fundamentales. La liberación, eso ya cambia. Ya no es agradecerle a Dios el corderito, ni mostrarle su delicadeza a los reginatarios, diciéndoles, Dios les va a acompañar, pero necesita servidores, por eso más sacerdotes. Bien, entonces, todas esas fiestas están en todas esas legislaciones. Entonces, definitivamente, que obra la primera parte pues de la Biblia que conocemos como la Torá, la ley, tiene 5 volúmenes. ¿Por qué? Porque es tan grande que tuvo que dividirse en 5 partes, 5 volúmenes, Pentateuco. Entonces tenemos pues esos 5 primeros libros como el fundamento de aquel pueblo. Termina con que Moisés y el pueblo llegan, sí llegan propiamente a Tierra Santa, pero Moisés y esa primera generación no pueden traspasar, se van a quedar marginados. Por eso, ¿verdad? Decimos, cada uno tiene su perspectiva. Cuando Moisés había llevado al pueblo, él ya había culminado pues su obra, llevándolo a la tierra prometida. Ahora te toca a ti conquistarla y administrarla. Toda esa obra, vean, decimos, es una obra magnífica, pero tengo que saber leer, distinguir partes narrativas y partes legales, las leyes, narraciones, ¿verdad? Que son algunas muy antiguas. Antes se trabajó, ¿verdad? En los famosos 4 documentos. Pensamos que eran documentos, ya algo muy formal, muy escrito. Y hablábamos de que hay 4 documentos en esa formación. Los que ya cité, el documento deuteronomista y el documento, no decimos de la ley de santidad, sino sacerdotal. Ya tenemos 2 documentos, 2 que pesaron. ¿Por qué? Porque eran obras, se suele decir que eran obras de escuela, de conjunto, no individuales. Entonces,
Por un lado tenemos el código sacerdotal, que generalmente como esta hipótesis la hicieron los alemanes, la propusieron Wellhausen, a este documento se le conoce documento sacerdotal. ¿Cómo se dice en alemán? Priesterkodex. O sea, el priester es como en inglés, priest, sacerdote. Por eso, Priesterkodex, código del priester. Tenemos otro documento ya identificado, ya lo hemos identificado, que la ley de santidad, aquí está el corazón, es la ley de santidad. ¿Dónde está esa ley de santidad? En el libro que llamamos Levítico. El Priesterkodex, no, perdón, el Deuteronomio, el código deuteronómico, su fundamento pues está en el Deuteronomio. ¿Y cómo se identifica con D? Esto sigue, ha sido muy trabajada esa hipótesis. Hoy por hoy muchos no aceptan que haya esos documentos. Pero si las tradiciones, estos pues códigos, tenemos dos libros casi completos que son de esa escuela, pero nos faltan otros tres, como son Génesis, Éxodo y Números, entre estos dos. Esos documentos o esas tradiciones se manejaban de esta manera. Dos. Porque estos autores también influyeron en la construcción, sobre todo la del último sacerdotal. Influyó en el orden de esos relatos. Son relatos, la mayoría son sueltos. Tienen un orden, por supuesto. Por ejemplo, Génesis, el primer libro de la Biblia, tiene dos partes. Los primeros 11 capítulos es el origen, pero de la humanidad. Y del 12 hasta el 50 es el origen del pueblo. Son los patriarcas de Abraham hasta José. Hasta la muerte de José, la muerte de Jacob y la muerte de José. Tenemos el Éxodo, una parte narrativa, como son los 19 primeros capítulos, son narrativos, son relatos. Y después ya, a partir del 20, comienzan las leyes. Una parte es muy antigua, ¿verdad? Una parte de estas leyes es muy antiguo porque está el Decálogo, pero el Decálogo se repite también en el Deuteronomio. O sea, como que el Decálogo, esas 10 leyes, 10 palabras, pues se conservó y las conservaron estos autores y lo repitieron.
Pero lo que está junto con el decálogo aquí en 19:20 del Éxodo es el código de la alianza, porque es lo más antiguo. Es el código de la alianza. Unos hablan de que ya se trabajaba, ¿verdad? Ya era una ley, pues original de aquel pueblo. Se le metió partes sacerdotales a ese texto. Vean, ahí está. ¿Por qué? Pues porque Moisés va a recibir la orden de hacer un templo, pero ya no es un templo, no es todavía un templo, es una tienda de campañas, la tienda del encuentro. Y, ¿verdad? Y se extienden en las leyes sacerdotales los números, les encantan los números. La primera parte de números, por eso se llaman números, porque hace unos catálogos de nombres de las familias, de las tribus. Eso es obra de los sacerdotes. Y entonces, vean, pues es difícil el Pentateuco, pero sí les recomiendo leer las partes narrativas, son las más fáciles. ¿Por qué? Pues porque la narración se sigue con más facilidad. Por eso, como Génesis, espero que ya lo hayan leído, los 18, 19 capítulos del Éxodo, primero, y después se saltan a este libro de números, después de todos de toda la, ¿cómo se llama? Cuando lo hacen aquí también, entre nosotros, ¿no? Para ver cuántos somos. Un control, ¿verdad? Un censo. Pues es un censo, eso, los primeros capítulos de números. Y hasta que no se ponen en camino y llegan a la, ¿verdad? Primero a la llanura de un oasis, el Cades Barnea, es el sur. Como que primero intentaron entrar desde el sur, pero como no pudieron, pues permanecieron ahí. Solo después, en la parte de Moab, del otro lado de Jericó, ya es Tierra Santa. Vean, como que hubo dos intentos, el primero fallido, el segundo pues llegan hasta la orilla del Jordán, en Jericó, ahí es donde muere Moisés. Entonces tenemos, vean, es un problema eso de distinguir, pero si estábamos distinguiendo, vean, el sacerdote, aquí decimos, vean, en los primeros 11 capítulos hay dos tradiciones. La de Yavista, así lo conocemos, con J, porque empieza a usar el nombre de Yahvé desde el capítulo 2. Y otras veces habla solamente de Elohim. Y se le considera eso del sacerdote. En Génesis 1 al 11 no está esa fuente que solíamos llamar, identificar como Elohista, solo la Yahvista y la sacerdotisa. Y para estos capítulos, del 12 al 50, la Yahvista y la Elohista son tradiciones, no documentos propiamente, son tradiciones, muchas de ellas, la mayoría orales. Y lo mismo en los primeros capítulos del Éxodo. Pero cuando se mezclan las tres fuentes o las tres tradiciones, es difícil distinguirlas.
no se mortifique. Pero bueno, la próxima reunión, el próximo lunes, Dios mediante, voy a tratar de darles una visión muy sencilla del sacerdote. Estamos en este siglo VI y su reflexión sacerdotal, muy brevemente. Y como Ezequiel, que ya vimos, también era sacerdote, hay que tenerlo en cuenta, le daré una repasadita. O sea que el próximo lunes, mediante, hablaremos de esta obra del sacerdote. Va a ser sencillo, no complicado, trataré de ser lo más claro y veremos después, ¿verdad? Pero bueno, ya les digo después. Otro personaje que está dentro de ese siglo VI, un profeta anónimo, pero su predicación, los profetas eran predicadores, se encuentra en la segunda parte del libro de Isaías. Por eso, ¿verdad? Se le conoce como segundo Isaías. Nada más eso, ¿verdad? Para tenerlo muy presente. Por lo pronto sigan leyendo un poco estos textos, estas leyes de los sacerdotes, esa insistencia del respeto a la vida, como en la sangre, como eso en la cuestión de la sexualidad, el respeto a la vida, y porque hay que ser santos para Dios, ¿verdad? Ser santos como yo, ya ves, soy santo. Dice así el sacerdote. Tengámoslo pues presentes y bueno, ya nos veremos el próximo lunes, Dios mediante. Que el Señor esté con usted, ya debe ser, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les cuide y nos vemos.